Hola, hoy hablaremos sobre un caso clínico para la cuarta evaluación parcial de Biología del Desarrollo. Mi nombre es Daniel Rojas y junto a mi compañera Carla Calderón nos estaremos acompañando en el desarrollo de este caso clínico. Para empezar, es muy importante saber que este caso consiste en un recién nacido masculino a término aparentemente saludable que a la hora de la exploración clínica se encuentra que no cuenta con orificio anal. Es diagnosticado con malformación anorrectal y probable fístula urorrectal. A continuación, mi compañera les hablará más acerca de esto en la pregunta número 1. Bueno, y la primera pregunta es ¿dónde se forma el tercio anal? Mencione completo el nombre de su estructura y composición tisular. El tercio anal se forma a partir de la fosa anal. Su composición tisular es la unión del epitelio derivado del ectodermo de la fosa anal y del endodermo del intestino primitivo posterior, que está indicada de modo poco definido por la línea pectina irregular que se localiza en la línea inferior de las válvulas anales. Bueno, y la segunda pregunta es ¿qué nombre recibe la estructura que divide la cloaca y de qué capa germinativa se forma? El nombre de la estructura que divide la cloaca es el tabique urorrectal, que se desarrolla en el ángulo que queda entre la alantoides y el intestino primitivo posterior, y que está revestido por endodermo. La pregunta dice, si la membrana cloacal se rompe antes del descenso del septo anorrectal, ¿qué se produce? Si la membrana cloacal se rompe antes de este descenso, no se podría dar la formación del tabique urorrectal, lo que causaría como consecuencia a aparición de muchas anomalías anorrectales, como el ano imperforado, fístulas y atresias, ya que no hay una comunicación entre el recto y el conducto anal. Gracias, Carla. Continuamos con la siguiente pregunta. La malformación congénita explica la presencia de meconio en orina. ¿Por qué? Bueno, para este caso clínico sabemos que al paciente se le realiza un examen general de orina y se nos indica que hay presencia de meconio en la orina, por lo que probablemente el paciente tendrá una fístula rectouretral. En los pacientes masculinos, por lo general, esta fístula será una desembocadura rectal que se ubica en la cara posterior de la uretra y que se puede observar o ubicar a distintos niveles. Como lo podemos ver en las imágenes, según su ubicación la podemos dividir de la siguiente manera. Primero, encontraremos la fístula rectovulvar. Esto ocurre cuando el recto se comunica con la porción vulvar de la uretra cuando se hace una exploración clínica en el periné. En este caso podremos apreciar que en el ano ausente va a haber una respuesta contráctil a la estimulación. También va a haber una aparición cercana o normal al tono muscular que debería de tener el periné. En ello también se infiere que hay un buen aparato esfinteriano en esta profundidad y asimismo sabemos que el sacro suele ser normal. Para la segunda variación de esta fístula, que sería la fístula rectoprostática, esto ocurre cuando el recto desemboca a un nivel más alto en la porción de la uretra prostática y en esta condición el periné se presenta plano y con débil tono muscular. También se asocia a que es muy frecuente una anomalía sacra. Ahora bien, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Con qué otro tipo de malformaciones podría estar acompañada la malformación anorrectal? Sabemos que entre la cuarta y la octava semana del desarrollo embrionario se produce la migración del mesodermo dentro de la eminencia caudal al tiempo que se reabsorbe en la membrana cloacal, procesos tendientes a individualizar y definir el sistema urinario y el sistema digestivo. Esta interrupción de estos procesos que he explicado anteriormente nos podrían explicar o nos podrían dar a entender que la patogénesis de las malformaciones anorrectales se encuentran sumamente relacionadas a otros defectos que podrían presentarse en el tracto genitourinario, en el esqueleto, en el músculo esquelético, en el sistema digestivo, en el sistema cardíaco, entre muchos otros. Por otra parte, los efectos del agente patógeno en momentos de activa organogénesis podría justificar la producción simultánea de otras anomalías en órganos distantes, como lo serían los órganos del sistema genitourinario, en donde encontraríamos agenesia o displasia renal, en un riñón en herradura, podríamos encontrar reflujo vesicoureteral, una hidronefrosis,
un escroto bífido, entre muchos otros. También vamos a encontrar que se presentan anomalías esqueléticas, siendo así las anomalías más frecuentes las de las vértebras, como una agenesia total o parcial de la columna lumbrosacra, unas hemivértebras, un hemisacro, entre muchos otros. Aproximadamente pues también el 45% de los pacientes que presentan este tipo de malformaciones tienden a tener anomalías lumbosacras. Continuamos con la pregunta número 6. ¿Qué consideraciones nutricionales deberían tener esos recién nacidos? Bueno, el tratamiento nutricional de niños con malformaciones anorrectales es difícil y complejo, debido a que hay múltiples factores ya mencionados. Sin embargo, pues el soporte nutricional debe asegurar un adecuado aporte calórico, más proteico, más una suplementación de vitaminas y minerales necesarios para la vida de estos pacientes. También es importante tener en cuenta que existen periodos críticos en el tratamiento nutricional de neonatos con este tipo de malformaciones, como lo sería el tiempo previo a la cirugía, en el cual pues se deben usar todas las herramientas necesarias para tratar lo más pronto posible una desnutrición o impedir su desarrollo. También, por otro lado, pues también debe de preferirse una dieta o una alimentación enteral o parenteral, pues una alternativa sería nutrir a este niño por medio de una sonda enteral nasogástrica. También pues sería importante involucrar a los padres en el manejo de la alimentación por sonda nasogástrica y también debe de considerarse, esto es muy importante, una alimentación a través de sonda nasogástrica en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando se encuentran altos requerimientos energéticos que el niño no puede cumplir, una dificultad para la ingesta, ingestas inadecuadas de alimentos y en la fase posquirúrgica de estos niños. Para finalizar, es importante saber en qué consiste el cuidado postnatal en estos pacientes antes y después de la cirugía. En los cuidados postnatales antes y después de la cirugía, pues incluye que el profesional de la enfermería debería funcionar como un nexo entre los distintos miembros de la familia para así facilitar la adaptación a esta nueva realidad del neonato. También pues para los cuidados preoperatorios se debe de tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, si se confirma el diagnóstico, pues se le debe de explicar a los padres sobre el tratamiento que va a llevar su hijo y todo lo que esto implica. También, segundo, se debe de aplicar pues un tratamiento inicial con sonda nasogástrica, una abierta hidratación parenteral, preparación de los exámenes correspondientes como rayos X de abdomen, pelvis, hemogramas, sedimento de orina y orocultivo. También, tercero, vamos por un apoyo emocional adecuado hacia la madre y hacia la familia, debido a que esto no es fácil para las familias, ya que consideran que es un tipo de malformación muy grave. Y en los cuidados postoperatorios se debe de mantener pues también que al neonato lo debemos de mantener en una posición de cúbito supino con una toalla estéril debajo de las nalgas después de haber realizado la intervención quirúrgica, evitar vendajes oclusivos o pañales, realizar una limpieza adecuada en la zona luego de cada deposición o evacuación sin frotar la herida. También al realizar las curaciones pues se debe de observar el estado de la herida, se deben de hacer drenajes y posibles alteraciones o afecciones se deben de notificar al médico. También se debe tener una adecuada sanitación, una adecuada educación sanitaria a los padres para evitar constipaciones en cuanto a la técnica de la dilatación, el empleo de los enemas, las dietas, los laxantes, la sonda nasogástrica, entre muchas otras alternativas. Muchísimas gracias por su atención.